Muchas gracias. Transitamos al punto 6 de la orden del día, que se denomina asuntos varios. Y bueno, en este punto de asuntos varios, está abierta la posibilidad para que se aborde algún tema de interés, que compartamos nosotros como participantes de esta sesión. Alguien que desee intervenir para manifestar algún asunto. Abogado Peralta, por favor. Bueno, ya lo dijo Héctor Moreno Toscano, ¿no? Que tenemos pendiente su exposición sobre el trabajo muy interesante que está haciendo sobre los alcances jurídicos de las comunidades indígenas de México. A mí parece ser que no les gusta a muchos grupos la expresión indígenas que se usaba tradicionalmente, pero bueno, pues no sé, ahora sí que la cancha, el balón está en su cancha, como dijéramos muy popularmente, y cuando para nosotros era un honor escucharlo. Gracias. Me está faltando solamente el tema, no lo he podido todavía estudiar, que son los deberes del Estado mexicano con los indígenas. Tengo ya revisto los derechos de los indígenas, a menos de que lo hagamos en 2 sesiones, pero falta el otro punto. El problema es que el Estado mexicano, gracias a estas resoluciones que tenemos y que hemos hablado ya, tiene muchísimas obligaciones que cumplir y que no cumple. Las tiene olvidadas. Doy un ejemplo, la consulta del Tren Maya. Por ahí se sacaron la baraja de que habían consultado, pues no consultaron tal como está en la Constitución, no consultaron a las poblaciones indígenas. Entonces hay ciertos deberes muy importantes que el Estado tiene en razón de esta maniobra. Si lo dividimos en 2, yo ya puedo hacer la primera parte, que es el derecho de los indígenas frente a la Constitución. En el campo actual de la Constitución política de los mexicanos, de los Estados Unidos, ¿qué derechos tienen ellos? Porque además es increíble la situación como se modificó a raíz de una reforma constitucional que se hizo en el 2011. Se modificó toda la estructura del derecho indígena o de las comunidades originarias, y hoy es algo muy interesante como fenómeno social que todavía no se percibe, pero que puede cambiar la vida de México. Así va a ser, cualquier momentito la vemos, ustedes dirán en cuándo. Y yo te quiero dar, Ernesto, un abrazo muy afectuoso, de verdad, mi familia, toda, mi familia, los vivos y los que estamos vivos y aún los que ya fallecieron, tienen un afecto y una admiración muy grande por Sergio González Ramos. Gracias. Doy un abrazo, Ernesto. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Y sí, queda pendiente, maestro Moreno Toscano, esa exposición como parte del tema de los asuntos indígenas, de los pueblos indígenas. Si bien compartió hace unas semanas un video que usted le hizo favor de llegar al abogado Peralta respecto al tema. Sí que queda pendiente esa exposición. De acuerdo, gracias. Como punto 6 de asuntos varios, ¿alguna otra inquietud, algún otro comentario que alguno de los presentes desee manifestar, externar en torno a la situación en la que nos encontramos como país, estado, municipio, alguna situación particular que compartamos? Hacía referencia, en el desarrollo de la sesión respecto al maestro Toscano, creo fue usted, respecto a esta
precariedad o falta de atención en la infraestructura médica como parte del sistema hospitalario, de la red de sistemas hospitalaria de nuestro país. Y si bien aquí tenemos la presencia del ingeniero Raúl Carpinteiro Ibera, quien se encuentra liderando y ha manifestado la posición respecto a, concretamente, aquí en Puebla, el hospital de San Alejandro, quien a raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017 sufrió algunos daños, y si bien él, desde la perspectiva técnica, desde su expertise y solvencia técnica, ha presentado que es posible intervenir el inmueble y evitar la demolición del mismo con sin detrimento del erario público, que es lo que se pretende hacer con la demolición y edificación del nuevo inmueble. Entonces, representa en tiempo, en un menor tiempo, mucho menor costo, la intervención del inmueble actual. Y pues eso forma parte de las políticas públicas que deben ser llevadas a cabo por parte de los tomadores de decisiones, y precisamente en esta dinámica de acercar nosotros estas inquietudes es por lo que me permito hacer referencia a ello, y contando con la presencia del ingeniero Raúl ante este grave problema en el que nos encontramos, haciendo referencia aquí mismo en la ciudad de Puebla, el Hospital de la Margarita, que se encuentra saturado, rebasado en su capacidad. Por eso me permití manifestar el tema. Perdón, ingeniero Raúl, es abonando a este tema. El ingeniero Raúl presentó una serie de estudios, de análisis en torno a este tema. Adelante, ingeniero Raúl, por favor. Hola, buenos días. Para los que no tengo el gusto de conocer, mucho gusto, soy Raúl Carpinteiro Vera, de afición ingeniero y de profesión soñador. Con lo que está diciendo Ernesto, pudiera ser motivo de hacer algunas reflexiones importantes. Hay un dicho que lo he llevado siempre en mi mente, que no es más rico el que más gasta, sino el que menos desperdicia y mejor aplica. Y lo que estamos viendo aquí del Hospital de San Alejandro es algo que quisiera yo hacerles una premisa. Todos conocemos la Torre de Pisa. Durante mucho tiempo su inclinación era bárbara, ¿no? Esa inclinación que tenía la Torre de Pisa en porcentaje de su altura contra su inclinación llegaba a 1.8. Entonces los ingenieros, pues como alguna vez lo comenté, no somos abogados, pero nos regimos por muchas leyes y sobre todo dos exactas. No tenemos derecho a la apelación, al amparo ni a la revisión. Si no lo hacemos bien, la consecuencia es grave. Entonces se establecieron ciertos límites de que un edificio, cuando ya tenga mayor del 2%, de tal manera que si un edificio como el de San Alejandro tiene 48 metros de altura, el 2% son 96 centímetros. Cuando ya tiene una inclinación de 96 centímetros, ya es motivo de ponerse a pensar de demolerlo. Si no es que se pueda enderezar, se puede enderezar.
Hay un sistema de un ingeniero mexicano, el ingeniero Flores, que tuve el gusto de conocerlo y cuando construí el hospital de traumatología, su empresa, le hablé, ingeniero, aquí necesitamos que usted se llama Picosa, pilotes de control. Él fue el que levantó la catedral, estaba inclinada. O sea, los ingenieros nacimos para resolver problemas. Y ese es mi chamba, resolver problemas, no generarlos. Y entonces cuando nos invitan, a mí también, para ser responsable de la demolición de San Alejandro, nos mandan una serie de documentos hechos por compañeros, no quiero decir más que le dijeron, haz un dictamen para demolerlo, y si era una oportunidad de ganarse un dinero, pues lo hicieron, se ganaron su dinero y hicieron el dictamen que les pidieron. Es empresarial el dictamen, no técnico, porque el hospital de la Torre de San Alejandro, para poder ser demolido, debía tener 96 centímetros de inclinación y tiene 12, nada. Ese con un soplido, decimos, lo enderezamos. Y teniendo el antecedente, que tuve la fortuna de participar como asesor de la empresa en los aspectos contractuales económicos cuando se construyó, este edificio, la torre, cuando se llegó al culmino, nosotros le llamamos del colado de la última torre, de la última losa, ya el peso, el terreno no lo resistió y entonces se hundió, estaban así las losas y se hundió 8 centímetros. Eso no pasa nada, al contrario sirve porque al estar más abajo tiene mayor empotre, soporte hacia los lados. Se sugirió en ese tiempo de quitarle 2 pisos. Dijimos, no, hombre, eso se va a consolidar. Ya está mejor empotrado. Bueno, en consecuencia, después de que ya se terminó de que ponerle toda la carga a los muros, los equipos, las instalaciones, se volvió a sentar 4 centímetros más y así que se quedó con un desnivel de 2. Ahora que vino el sismo del 19, se gritaron la unión de un muro con una columna, en fin. Y en el 2010, antes del sismo, ya había sido sujeto a un reforzamiento de la cimentación por ese hundimiento que tuvo. ¿Qué se hace? Simplemente se meten tubos adosados a las pilas que están metidas en el terreno soportando el edificio y se le generan se les inyecta elementos para consolidar todo el contorno y entonces ya haya continuidad. Quedó arreglado. Se invirtieron 150 millones de pesos. Después de que se hizo eso, se le invirtió otro tanto en reforzar el edificio, la estructura. Lo primero fue la parte baja, la cimentación, y después se le invirtieron 150. Pero resulta que aquí ese es donde empezamos ya no a lo técnico, ya no a lo social, sino a lo empresarial criminal, que a finales del 18 se contrata a una empresa por 1,800 millones para sustituir en otros lados, en Amozoc, en San Pedro Cholula, con un hospital de gineco de 210 camas. San Alejandro es de 480 camas, que son los hospitales más grandes. Y entonces tenía planteado hacer un hospital de 210 camas atrás de la Ibero. No sé si hayan visto, hay un terreno ahí. Y otro pegado a
al periférico, pero resulta que esa obra, ese contrato de 1.800 millones de pesos, pues no se ha realizado, ni uno ni otro. Y entonces ahora, ante esta situación que yo digo que es criminal, porque no quiero ser más que un poco objetivo, es un problema de enfermeras, pues, no de médicos especialistas, resolver las grietas que tiene ese edificio, pues se les ocurre demolerlo. Y entonces, pues bueno, afortunadamente he tenido la dicha y el honor de siempre estar en situaciones que me permiten decir no. Y dijimos no. Y le hicimos una carta al director de construcciones de proyectos y construcciones del Seguro Social, un grupo profesionistas que tenemos un poco más, la mayoría de 50 años de experiencia y que hemos tenido pues, honrosamente la oportunidad de haber hecho las obras más importantes del Estado. Firmamos la carta y me puse a pensar, mando la carta con un propio, ya que me la reciban. Dije, no. La casa de usted está aquí en la Ciudad de México y la llevé personalmente y hablé con el director y le dije, no, señor, los argumentos son infantiles. Me decía, oiga, es que, ingeniero, es que ya el cemento, ya la estructura de concreto ya terminó su vida útil. Y le digo, señor, Puebla va a cumplir dentro de unos meses 500 años de fundada y ahí está. Yo en lo personal estoy haciendo una casa que se construyó en 1560 por ahí, que es del siglo XVI, y ahí está. No me diga eso. No, pero es que mire, queremos ya en el Seguro Social que ustedes, los poblanos, tengan una cosa digna. Le digo, a ver, señor, espérame tantito. No hay cosa más indigna que haya ahorita mucha gente en los hospitales tirados en el pasillo encima de un papel periódico o en una silla o en una camilla o en la banqueta esperando un espacio de 480 que ustedes no han querido. Señor, ustedes tienen la obligación de decirlo y lo vamos a defender hasta donde sea posible. Es que precisamente han caído en manos de muchos, yo le digo mercaderes, que no han podido hacer lo que se debe hacer. Miren, yo tuve la oportunidad de participar en de un plan que en el Estado de México se hizo, y yo decía en ese entonces, le dije, Peña se está ganando la candidatura. Se pusieron a hacer en el Estado de México lo que no se hizo en otro, las clínicas rurales. La política es traer el enfermo al centro para atenderlo. No, es llevar la clínica donde están los enfermos. Y en el Estado de México se hizo una cosa muy importante. Esa es la solución. Es llevar la salud donde está, pero hecho por profesionales. Desafortunadamente hoy el área de la infraestructura, la obra pública, está en manos de mercaderes. Estoy atendiendo ahorita a una empresa que tiene un severo problema de construcción, una obra que se le acaban de dar en septiembre del año pasado. Yo sé que lo que voy a decir les va a caer muy mal a muchos, pero lo voy a decir. Cuando llegó Moreno Valle a la gobernatura, dije que el anterior secretario de Infraestructura había sido el pillo más grande que yo había conocido. Cuando llegó Moreno Valle, ese pillo se quedó como un chamaco de biberón y pecho. Hoy, Moreno Valle está en ese mismo término. Qué bárbaro, ¿cómo está,
La transformación se está volviendo en destrucción. Me pidió mi palabra, mi opinión. Yo lo quiero decir, no se está planeando el desarrollo. Están haciendo las cosas, lo que oye, no hay consulta, no hay investigación. Es muy fácil la planeación, miren. Cuando yo trato de explicar qué es la planeación, es decirles una cosa muy sencilla. Cuando un candidato va a su campaña de proselitismo, a mucha gente se le acerca a pedir cosas. Y yo digo que siempre debe haber una persona que esté recogiendo todos sus papelitos, porque con esos papelitos y las peticiones, al término, cuando ya se es electo, se pone uno a ponderar, a ver, estos papelitos son de salud, estos de educación, estos de trabajo, en fin. Y entonces vamos a poner la salud, ya que estamos en el término salud. Se dice, bueno, pues aquí el problema más grave pues es trabajo o seguridad. Pero también la salud es entre los 5 primeros. Y entonces el gobernador le dice simplemente al de salud, ¿qué cobertura tenemos? Eso sí sabemos. En salud, pues le van a decir, pues señor, nada más tenemos una cobertura, son ciertos números paramétricos que usamos, los que nos dedicamos a la planeación, estamos cubiertos al 50%. Ah, perfecto, ya. Entonces, en su plan de trabajo dice, bueno, pues yo me comprometo a dar cobertura médica hasta el 90% de la población. Ah, perfecto. Le vamos a dar cobertura al 40%. ¿Cuántos habitantes tenemos en el estado? 6 millones, 6 por 4, 24. Le tenemos que dar cobertura a 2 millones 400. Ahora que identifiquemos dónde no hay, entonces empezamos a sembrar las clínicas, por eso les decía que mandar la salud. Lo que a mí me gusta mucho cuando Luis dice que no hay que soñar el futuro, sino el futuro traerlo acá. Yo siempre he estado muy de acuerdo con él. Entonces, se planea a dónde hacen falta, entonces ahí los instalamos. Y no lo que se hizo. Moreno Valle hizo los hospitales a la vera de las avenidas más importantes para que se vieran. Traumatología de San Pablo, ahí está, no se le está adecuado. El hospital que se hizo, Ciudad Judicial, se hizo ahí porque se iba a ver en todo el periférico. No planeamos. En esta situación yo creo que estos grupos como los que hoy estamos, debemos ser los que tenemos que estar diciendo hay que planear, porque con planeación se eficientiza y se hace el gasto público eficiente y eficaz. Como se dice en estos medios ahora que ya he aprendido, ¿es cuánto, Enrique? Ernesto, perdón. Gracias, Saludos gracias. a todos. Gracias, gracias. Sí, como bien refiere el criterios unipersonales, ¿no? O que obedecen a cuestiones de intereses particulares y no pensando en la mayoría. Y como bien refiere usted de la propia eficacia, eficiencia y economía, los 3 principios, las 3 Cs que manejan algunos teóricos de la administración pública, que totalmente en concordancia con lo que usted ha planteado. Propuesta a la cual nos sumamos hace algunas semanas con la intervención propia del abogado Alberto Peralta, y realizamos un pronunciamiento en apoyo a esta acción emprendida por el ingeniero Raúl Carpinteiro. De acuerdo, como parte de asuntos varios, alguien que decir. Ingeniero Raúl. Comentario. Qué gusto me daría en esta etapa de mi vida volver a ser preso político para que Alberto me saque.
Nada más. Gracias, ingeniero Raúl. ¿De acuerdo? ¿Algún otro participante, invitado, miembro que desee manifestar alguna posición? Okay. Ok, de acuerdo. Mira, una cosa que quiero pedirle al grupo, sobre todo a los que lo dirigen, ahorita con motivo de lo que comentó el ingeniero, está coincidiendo con algo que estoy preparando y que quiero mandarle a Alberto para que Alberto me haga favor, si lo considera necesario, de pasárselo a los compañeros. Es todo un estudio sobre la legislación del patrimonio y la cultura en Puebla. Por algún accidente de esos que me pasan constantemente en la vida, me topo con cosas que no sé si me voy a topar con ellas. Y tengo que estudiarlas para entenderlas. Porque el derecho, desgraciadamente, no se puede saber si no se estudia. Y menos se puede entender si no se entiende todo el contexto de su historia y de su crecimiento. Entonces, tuve que preparar un documento sobre el patrimonio cultural, que estoy cerca de terminar, no me tardo quizás una semana más, pero Alberto, te lo quiero mandar porque a este grupo de gente tan interesante le interesa muchísimo lo que van a leer ahí. Yo creo que es la única aportación antes de los indígenas. Les voy a mandar esto porque es una aportación en donde todos nos podemos ayudar. ¿Qué quiero decir con esto? Teniendo en las manos ese documento y sabiendo cómo está de dramática la situación del patrimonio y de la cultura inmobiliaria histórica del Estado, de todo el Estado, no me refiero a la ciudad, yo creo que este grupo puede hacer mucho. Hablemos y entendámoslo. Puebla, quiéranlo o no, en toda la República, es el estado más rico en inmuebles que hay en todo el país. O sea, que ni nos presuma Oaxaca, que ni nos presuma el DF y que no nos presuma ni Guanajuato siquiera. Es el estado más rico de todo el país en patrimonio cultural. Y deberíamos de tener la estructura jurídica más ordenada. Pues veamos cuando reciban ustedes el documento a ver qué se van a encontrar. Eso se los quiero compartir y sobre todo veo que a Ernesto le gusta mucho estudiar. Ernesto, te invito a que lo revises ahora que te llegue porque te va a gustar mucho. Les mando a todos un abrazo si es que ya no hay nada que decir y te agradecemos mucho, Ernesto. Fue una brillante participación. No, gracias. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, maestro Moreno Toscano. Ingeniero Raúl, solicitó el uso de la palabra, por favor, adelante. Oigan, a mí no me den el micrófono porque a ver cómo me lo quitan, ¿eh? No, es que Beto sabe de esto. Mira, eres Humberto, ¿verdad? Toscano. Héctor Arturo Manuel. Héctor, ok, perdón, Héctor, perdón. No tenía el gusto de conocerte. Y VH, pues bueno. Mira, desde hace mucho tiempo, incluso con Beto lo hemos platicado, tenemos planteado todo un programa para el centro histórico que tiene fundamentalmente preservar el patrimonio cultural edificado. Y lo hemos dividido en varias líneas de acción. La primera, que ya la tenemos determinada, es desincorporar del polígono lo no histórico. El INAH, arbitrariamente, como muchos parámetros, se establecen dependiendo de circunstancias de tiempo.
Estableció que los monumentos históricos son aquellos edificios e inmuebles que se construyeron hasta el 1999, porque no, 1989, porque de 1900 para acá ya se considera contemporáneo. Bueno, entonces primero tenemos que identificar, porque precisamente hay muchos espacios que no tienen nada histórico y son vecindades que entonces han deprimido el contorno, el cinturón. Bueno, entonces ese programa de vámonos al centro, que así lo definimos, porque Puebla tiene un gran problema, está deshabitada. En los años 60, cuando yo estudiaba, en el centro histórico vivíamos 180,000 gentes. En la ciudad había 270,000. Y el centro histórico éramos 180. Hoy no llegan a 50,000. Entonces hay un plan para esta década de generar recuperación de inmuebles para que regresen cuando menos 50,000. Y empezar así propiamente. Entonces, sí se necesitan muchas cosas como las que tú estás planteando, porque independientemente de esta situación de la delimitación y la desincorporación de lo no histórico del polígono, tenemos otra línea de acción que es la reestructuración de la infraestructura de servicios. Tenemos que revisar todo el agua y el drenaje, porque si no, lo que hagamos no va a funcionar si no hay agua, si no hay drenaje. Eso ya lo tenemos identificado qué hacer con sistemas muy modernos, muy importantes. El siguiente es un gran programa de rescate de inmuebles históricos para vivienda. Yo estoy empeñado en eso y ellos saben que ahí tenemos frente a Luis un lugar que está destinado para el loft, para los amigos de Opción Ciudadana, pero todavía no podemos terminar. La otra es generar lo que se llama clúster de especialidad, que donde está lo que fue la cuestión de alfarería, promover a que se vuelva un gran nicho productivo de esa, calavera, barro, en fin, y entonces lo arropas con cuestiones de artesanía, con restaurantes y demás, entonces vuelves una cosa brutalmente hermosa. Pues y luego, bueno, pues, la otra que es de movilidad. Entendiendo la movilidad de la persona en bicicleta, de la persona en silla de ruedas, en coches, en automóviles, en todo. No solamente de algo de cerrar las calles y vámonos, no, es todo un concepto. Y lo tenemos muy estudiado. A mí me gustaría que algún día, si quieres, lo platicamos. Te invito en un video Zoom, te platico todo lo que tenemos, si te sirve, para que si crees conveniente, que pueda ser útil para ti. Nosotros lo estamos manejando a través de las instancias públicas en el área de promoción. Pues me gustaría conocerlo. De acuerdo. Gracias, ingeniero Raúl. Gracias. Perdón. Y hacía referencia el maestro Moreno Toscano, perdón, si desea intervenir. ¿Desea intervenir, por favor, para hacer referencia a lo que mencionó el ingeniero Raúl? Que me he estado confundiendo de micrófono, como estoy viendo las imágenes, le aprieto al de la imagen y resulta que es abajo. Raúl, sí, todo es muy interesante y yo me topé esto por una casualidad. No estaba viendo eso, andaba en otro. Estaba yo queriendo, te lo digo con toda claridad, aprovechar este tiempo de pandemia para programar toda una estructura de lanzamiento cibernético
de las riquezas turísticas de Puebla a todo el mundo. Eso es lo que estaba yo tratando de hacer. De ese trabajo ya lo acabé, se lo pasé a Alberto y preferiré, Alberto, que se los pases después de lo del patrimonio, porque el patrimonio ocupa el primer lugar en la situación. El turismo es una circunstancia fundamentalmente económica y accesoria. Pero mira, en razón de eso, sí es, ¿cómo me topo esto? Desde luego todo tiene que ver la estructura institucional. Una reunión de trabajo en donde de repente empezamos a ver una tragedia, y te la digo de una vez porque va a venir en ese escrito. En el siglo llevamos 7 temblores. 7 temblores, bueno, 9. Ok. ¿Y por qué quitamos el Fondem? ¿Tú tienes una explicación, Raúl? Yo no la tengo. El problema es que cuando se caiga otra vez por un temblor todo lo que queda fracturado, ¿cómo lo vamos a resolver? Si no hay un origen económico fundamental del Estado mexicano para defender sus propias riquezas o reconstruirlas o reestructurarlas. Y bueno, me preocupé muchísimo. Traté de estudiar y estoy estudiando todavía ese tema, pero el problema es que dije, bueno, vamos a ver todo lo que hay en Puebla. Y empieza a salir este documento, pero me voy a la historia, todo lo que yo haga, y lo comento para que cuando lo lean no se vayan a dormir o no les vaya a aburrir. Es el enfoque del derecho, ¿eh? No soy me gustaría ser arquitecto, me gustaría ser ingeniero, me gustaría ser sociólogo. De todo eso van a notar que algo puedo estar medio expresando, pero en realidad es el enfoque del crecimiento del derecho desde la fundación de la ciudad en 1531 hasta lo que está ocurriendo hoy en el 2021. Pero es el enfoque del derecho. Es decir, vamos a ver ese documento y vamos a encontrar todo lo que ocurrió desde el punto de vista del derecho. Eso tiene como riqueza fundamental, porque no son mis opiniones, sino que son circunstancias hechas por muchos mexicanos que en un momento relataron a través de la estructura del derecho disposiciones que se van a leer. Bueno, ese es el trabajo, lo que me envíes o lo que nos veamos o cuando nos tomemos el café. Yo ya puedo ir porque ya estoy vacunado con la primera. Si te esperas a que tenga yo la segunda dosis, me voy a sentir mejor. Pero con la amenaza de que nomás, aunque sea nomás una, bueno, pues ya tengo miedo de que no haya la segunda. Pero a la hora que quieran, son cosas que todos tenemos que hacer y todos tenemos que ver por Puebla. No he querido hablar de México, es solamente Puebla. Me concentré en Puebla porque en estas cosas, y nuestro amigo, el que nos sacará de la cárcel, a ti y a mí cuando nos metan, el problema del derecho es que en cada estado, para estos temas es distinto, porque no es derecho federal. Solamente derecho federal tenemos esta famosa ley que tú hablaste de ella, de la ley federal de arqueología, etcétera, monumentos históricos y demás. Es el único documento federal que es la base, digamos, y que también se ve ahí en ese documento que estoy elaborando. ¿Por qué lo hicimos? Es decir, como mexicanos. Porque tampoco tiene justificación que siendo el país que somos, que teniendo la historia que tenemos, que teniendo los tesores que tenemos, hayamos hecho hasta 1974, 73, 74, la historia de defensa de nuestro patrimonio arqueológico. Bueno, ¿en dónde hemos tenido la cabeza las generaciones? ¿Qué cosa era para ellos la historia? ¿Qué cosa era para ellos la cultura?
fue motivo de rapiña y por eso tenemos todas nuestras piezas en el extranjero y ahora se venden en subastas. ¿Qué es eso? Es terrible. Pero en cambio, a partir de 1970, y entonces ya resulta que ya tenemos la ley y ya todo lo demás que se haga después de eso ya es delito. Pero además son delitos chiquitos, ¿eh? Ni siquiera son delitos grandotes. Ya era como para que hiciéramos reformas graves de todo tipo y 100 años de cárcel al que se robara un tesoro mexicano. Bueno, pues no hay de eso. Hay simplemente el pago de alguna fianza en circunstancias de esta naturaleza. Entonces, todo eso lo van a ver. Y vamos a decir todos en este grupo, hay que hacer algo, porque estamos viviendo todavía, nosotros, vienen otras generaciones atrás, pero todavía estamos viviendo y estamos protegiendo, digámoslo así, el tesoro de centenario y en su caso de los indígenas milenario, de culturas extraordinarias que han vivido en esta zona, pues del Valle de Puebla. Va a ser muy interesante. Estoy por terminarlo, Alberto. Pronto lo tendrás. ¿Sí? Gracias, maestro Moreno Toscano. Y antes de darle la palabra al ingeniero Raúl Carpintero, que la solicitó, en ese sentido del tesoro arqueológico milenario, y en reunión presencial el miércoles del grupo, del colectivo, el maestro Telésforo Américo Guerrero González retomó el tema de la denominación de Cholula, de buscar la denominación de Cholula como ciudad patrimonio histórico de la humanidad ante la UNESCO, y en ese intercambio de ideas, porque había hecho él el planteamiento hace unos meses, un año y medio creo yo, que se estaba trabajando y gestionando para presentar ante Nueva York este documento ante la UNESCO para el reconocimiento, y lo retomó este miércoles lo mencionó, y le pregunté yo en qué punto se encontraba, porque yo tenía el conocimiento que una funcionaria de la Secretaría de Cultura, específicamente la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural, se encontraba realizando estas gestiones, y bueno, es un tema que está pendiente, ¿no? Y forma parte de, creo yo que va en concordancia de lo que se está tratando aquí. Adelante, maestro, sí, perdón. Mira, efectivamente, todo este documento que está haciéndose es para todo este objeto. Pero en el caso de Cholula, te voy a decir otros casos, no está Antonio Tenorio, en el caso de Tehuacán, en el caso de cualquiera de las poblaciones maravillosas que tiene Puebla, se puede hacer exactamente lo mismo. Podemos ir llenando los requisitos que establece la UNESCO y hacer la declaratoria del patrimonio de cada uno de los bienes o de todos los bienes o de la propia ciudad para convertirlos en patrimonio de la humanidad. Sería Puebla, y esa es una de sus características y ventajas, el único país, digo el único, ya lo estoy independizando, el único estado mexicano que tendría varias ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Qué se necesita? Solamente se necesita seguir las reglas que están establecidas por la UNESCO y hacer un trabajo técnico con ayuda de los ingenieros y de los arquitectos muy grande y muy documentado con los historiadores sobre las bases de los inmuebles, y podríamos llegar a tener no un expediente para el de Cholula, sino varios expedientes para muchas de las poblaciones de Puebla. O sea, de que se puede, se puede. Y hay un riesgo en esto, que también a Puebla, a la capital, nos pueden quitar lo de patrimonio de la humanidad. Nos lo pueden quitar, ¿eh? Eso siempre y cuando la descuidemos o hagamos contenido. O sea, no estamos librados. El reconocimiento de patrimonio de la humanidad es para que hagamos lo que tenemos que hacer conforme a las recomendaciones y las cartas internacionales que están escritas
que existen y que son estrictamente las reglas de la conservación del patrimonio. Siguiendo todos estos conceptos, teniéndolos perfectamente, podemos ser el más importante estado de la República en materia cultural. Ahorita nos presume mucho Oaxaca, ¿no? Mucho, porque tienen medios y algunas cosas especialmente relacionadas con esas magníficas pirámides muy cercanas a la capital. Pero nosotros tenemos cientos de pirámides por todos lados, algunas de las cuales ustedes leerán, no solo las tenemos, sino que ni siquiera están clasificadas por antropología. Es una tragedia lo que tenemos y pronto lo van a leer. De acuerdo, gracias, maestro Toscano. Perdón, el ingeniero Raúl Carpintero desea hacer uso de la palabra y posteriormente el doctor Luis Benavides, por favor. Puede activar su micrófono, ingeniero Raúl, por favor. Ajá. Pues mira, dentro del estricto orden jurídico que tú estás enfocando tu libro, lo hemos platicado, Alberto. Hay una gran necesidad de hacer un foro jurídico respecto a la cuestión del patrimonio edificado, que es la confrontación del 115 constitucional con la ley de monumentos, porque se ha generado un gran problema de situaciones. El 115 establece puntualmente que los municipios son los que dan el uso del suelo y además autorizan las construcciones, ¿no? En este enfoque de lo que estás planteando hay un gran conflicto de que el INAH dice, no, es que yo autorizo las construcciones, pues el municipio dice no. Y entonces nunca ha habido esa situación de un análisis estrictamente jurídico para definir qué es una intervención, qué es un uso de suelo y qué es una construcción que en el patrimonio edificado se llama intervención, ¿no? Porque lo vas a intervenir para mejorarlo o modificarlo dentro de ciertos parámetros. Eso es un gran evento que está pendiente y lo habíamos planteado con Beto y hace rato se me olvidó de hacer ese análisis. La ley que le establece a Lina en cierto tiempo ya no, y a Lina, perdón, sí, y a Limba, la preservación de los grandes monumentos, son los grandes monumentos, las zonas arqueológicas, pero lo que es de estricto orden municipal, hay que definir hasta dónde sí, hasta dónde no. Puede ser. ¿Es cuánto? Maestro, gracias, ingeniero. Maestro Toscano, por favor. Mira, Raúl, en realidad sí está definido. Te voy a decir una cosa que va a parecer chocante y perdónenme a todos, pero a veces hay que decirlo. Tenemos funcionarios estatales y municipales muy ignorantes. No cabe duda, no lo regalaron, no sabe de dónde salió. Sí está definido, el artículo 115 de la Constitución tiene estrictamente sus definiciones clasificadas, lo que tiene que hacer y nada más puede hacer eso, solamente. El caso del uso del suelo, que precisamente yo intervine en el grupo de quienes le dimos al municipio la posibilidad de tener el uso de su suelo como atribución, fue para que tuvieran un poquito de dinero porque estaban muy empobrecidos. No tenían dinero para nada y el uso del suelo les vino a dar fortuna para el resto de la urbanización. Pero quiero diferenciarte constitucionalmente que el 115, en lo relativo al municipio, solo se dedica a lo que tiene que hacer en lectura estricta, lo que ahí dice. Pero la ley de antropología es una ley federal y tiene en su territorialidad inmuebles federales, o lo que ha clasificado por su inscripción en el registro público federal como federales.
En eso nada tiene que hacer el municipio. Y cuando un ingeniero o un arquitecto o algo tienen que hacer la solicitud de una construcción, el municipio no tiene autonomía si el inmueble es vecino de un bien histórico o de un patrimonio cultural defendido tanto por los decretos estatales como por los decretos federales. En ambos casos se requiere la opinión de lo que aquí en un momento dado ustedes tenían, y esta es una de las cosas que vamos a tener que leer en conjunto, el Consejo de Cultura y las Artes de Puebla. Ahí están las facultades. Si no las dan, si no lo discuten, si no lo emiten, si no lo conjugan a través de un grupo de trabajo, están cometiendo una violación al derecho o a las recomendaciones internacionales que nos exigen que en materia de remodelación de inmuebles o de adyacentes tiene que hacerse en grupo colectivo de distintas disciplinas de trabajo. Y si no está la firma de todos ellos, está prohibido por la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que hay arbitrariedad, hay suplantación de funciones, hay falta de respeto a la Constitución y al orden constitucional. Eso es lo que está ocurriendo. Gracias, maestro Moreno Toscano. Adelante, doctor Benavides, por favor, puede usted activar su micrófono. Sí, esta lucha por el patrimonio en Puebla lleva muchísimos años. En 1993 hicimos un proyecto prospectivo en el cual el centro histórico debía ser rehabilitado. Y para eso la visión prospectiva planteaba la recuperación de viviendas. Cambió el gobierno y el proyecto prospectivo simplemente se rompió. Ni siquiera se siguió lo más elemental, que era arbolar el periférico, ¿verdad? Que se llama todavía periférico ecológico, pero sin árboles, ¿verdad? Ahí también se planteó la necesidad de reconocimiento de las principales ciudades que merecen ser patrimonio de la humanidad. Y la primera, Cholula, porque Cholula es la ciudad que ha continuado siendo habitada desde hace más de 5,000 años. Está entre la cuarta o quinta ciudad que ha permanecido habitada en todo el mundo y es la primera ciudad del continente. No hay cooperación de los presidentes municipales y sin el apoyo gubernamental del presidente municipal, las instancias estatales, pues la UNESCO no le hace caso. Yo he trabajado mucho con la UNESCO y hemos logrado logros fantásticos en otros países. Aquí eso parece no importar. Quiero decirlo porque esta propuesta se relanzó para el Instituto para la Academia de Geografía e Historia en Cholula hace 2 años y comenzó a avanzar con todos estos obstáculos, pero vino la COVID y pues nos puso a todos en receso. Pero está vivo en los estudios como parte de estas acciones de la academia, que es la primera academia
nacional que se creó, ¿verdad?, en 1833 por Gómez Farías, y que ahora en Puebla pues dirige el licenciado Tenorio, ¿no? Sí, se ha estado trabajando, los mayores obstáculos son de los gobiernos mismos. ¿Es cuánto? Así es, Sí. doctor. La contribución que ustedes recibirán muy pronto nos va a dar a todos como la herramienta para podernos estar totalmente informados de cómo tenemos que hacer para que el propio Estado y en su caso los municipios, bueno, pero estamos hablando aquí porque la atribución es estatal del Congreso del Estado, podamos recomponer el desorden que hay ahí, inclusive entre las facultades y atribuciones que cada una de las organizaciones responsables tiene. Qué bueno que lo habían hecho desde 93. Efectivamente, viene en el documento que voy a acercar un muy chiquito resumen de cómo todos ustedes, todos los que lo han hecho, han podido ir transformando del mugrero que era Puebla por allá cuando eras joven, Raúl, en 1960, y que te encontrabas en el centro puros vendedores ambulantes, ratas, perros y todo esto, a lo que se ha ido haciendo con las generaciones subsecuentes para recuperar el tesoro de la ciudad. Y bueno, eso mismo, pasados a otros campos, es lo que en un momento dado me hizo hacer esa investigación que yo les ofrezco hoy con mucho gusto y que en menos de 8 días la tienen ustedes. Estoy a punto de terminarla. Me falta nada más hacer quiero encontrar, y para que se lo diga yo aquí al amigo doctor, necesito con urgencia encontrar el vínculo que nosotros los juristas llamamos la capacidad de hacer convenio entre el Instituto Nacional de Antropología y el Estado de Puebla, y en su caso pues los que tengan que ser partes, convenir para poder en un momento dado darle velocidad a la materia jurídica que hoy está acotada por antropología, para poderla liberar de esa burocratización torpe y antigua que no libera la facilidad de intervenir en todos los casos y aún en los de emergencia. Porque cuando ustedes lo pueden recordar en el último temblor, hubo fracturas de cualquier tipo en las edificaciones, tuvimos que esperar a que el personal federal tuviera tiempo y dinero para venir. Y mientras tanto nos quedamos colgados colgados del poste o colgados de los palos, como muchas de las ciudades. Pues ese es el único punto que me falta encontrar. Y si no lo tenemos, habrá que buscar una reforma ante el Congreso de la Unión para poder hacer que antropología pueda modificar con los organismos especializados de las entidades estatales para salvar su propio patrimonio, porque de lo contrario están acotados. Y ahora sí que hablemos de monopolio. Tienen el monopolio de la cultura, no solo de la educación, sino además de la cultura. ¿Qué es esto, no? Cuando hemos crecido tanto como estados libres y soberanos, ¿cómo es posible que nos acoten la posibilidad de recuperar nuestros tesoros? Porque ahí tenemos atravesada, como lo decía Raúl, un problema de estructuras institucionales jurídicas que en un afán de ser dueños de lo que no son, quisieron apropiarse de todos los tesoros de la patria. Estos son los detalles. Hay que encontrar nada más la pequeña forma. Gracias, maestro. Ya para culminar y otorgarle la palabra al ingeniero Raúl, que la solicitó y que hace referencia usted a la apropiación del acervo cultural. Hace unos días manifestó el secretario de Cultura aquí en Puebla. Desconozco digamos,
todo el entramado y en qué se basan, digamos, para recopilar esta información del saqueo. Hacen referencia a 21 museos aquí en Puebla del acervo cultural, incluso afectaciones a la biblioteca palafoxiana. Lo refirió el secretario de Cultura, solamente como tema, ¿no? Se han presentado algunas denuncias en contra de algunas personas que tuvieron que ver. Claro que está el tema político y no de por medio, y el interés cultural está, creo yo, en duda totalmente, creo. Ingeniero Raúl, perdón, va a participar. Adelante, por favor. Nada más para esto, si sirve de algo, yo tengo una muy buena relación con el secretario de Cultura. Entonces, con mucho gusto te acerco y bueno, pues si le planteamos de qué se trata, pues él solamente lo único que tendrá que hacer, pues flojito y cooperando, porque no le cuesta, sino simplemente lo que tú estás planteando es generar un acuerdo que es muy necesario para cuando hay interrelación federal, estatal, municipal. Si no hay ese documento, nadie puede hacer nada. Entonces, cuando quieras, yo me ofrezco para que te acerque yo con Sergio. Sí, mira. Y si fuera el Congreso, también tenemos influencia, Beto, ahí en el Congreso, ¿no? Vamos por la importancia que tiene desde el punto de vista del interés general del Estado. Vamos a hacerlo como lo tenemos que hacer. Déjenme acabarlo, ustedes lo leen y se lo llevamos con gusto al secretario de Cultura para que no vaya yo solo con la preparación del tema, sino ahora sí que hagamos grupo con un gran interés colectivo. Acuérdense que ustedes mismos, bueno, yo lo he aprendido de aquí, de Puebla, no lo había yo visto en otros estados, dentro de los que he manejado o he tenido la oportunidad de estar. Aquí en Puebla, la participación de la sociedad en la defensa de la cultura es relevante. Inclusive en la historia del último siglo pasado, la participación universitaria de la UAP tiene sus distinciones relevantes. Entonces, todo este tipo de cosas sigámoslas haciendo para que podamos ubicar a Puebla donde debe de estar y donde está y donde quiere estar, pero con la revoltura que ahorita tiene, pues no puede estar. Va a ser un documento útil, va a ser un documento necesario para que todos lo conozcamos y sobre todo muy importante para el propio secretario de Cultura, porque él va a tener, claro, no hago menos a los diputados, desde luego a los que tienen que ver en este caso, pero va a tener que ver con una gran reforma para nuestra defensa del patrimonio cultural en orden, no porque falten cosas, inclusive cuando lo lean, es una gran riqueza como atribuciones las que se tienen, pero lo que pasa es que son atribuciones que están en la ley, pero son de nadie. Están totalmente transgiversadas y confundidas en una serie de organismos que existieron, que existen y que no se derogaron y que no se fueron abrogadas, pero siguen vigentes. La última de todas las estrellas es la ley orgánica del Estado en materia de cultura, es decir, la creación de la Secretaría de Cultura. Cogieron, quién sabe quién haya sido así, quién sabe quién, las atribuciones de la ley de cultura y se las pusieron a la ley orgánica del Estado, pero nada más esas. Y lo único que hicieron fue un desbarajuste, porque aquí había otras leyes fundamentales en el territorio de la cultura que ahorita, sin ser abrogadas y sin ser derogadas, nada más chocan, como los trenes, cuando andan en un momento en un descuido del personaje que maneja las vías. Eso es gravísimo y eso hay que resolverlo. Y en relación, Ernesto, a lo que decías relativo al saqueo, te quiero hacer un comentario que pues todos, sobre todo este tipo de personas que intervienen, lo tienen que observar. Cuando tú recibes una función, cualquiera que sea, primero tienes que saber
sí, tus atribuciones no te exigen firmar documentos de entrega-recepción del patrimonio existente. Si tú participas en una situación de este tipo y no revisas inventario, no revisas y firmas lo que no hay o lo que no tienes, el escándalo puede ser revertido. Por eso, en materia de este tipo de cosas y sobre todo de cultura, lo primero que tenemos que hacer es estudiar para saber qué decimos. Porque si nos aventamos ahora sí como el borras, vamos a quedar en una situación muy penosa. En esos museos de donde se perdieron cosas privadas, o museos privados de donde se perdieron cosas públicas, o privadas de visión pública, es tan grave como si fueran del propio Estado, porque la responsabilidad la tiene el Estado en el patrimonio cultural. O sea, de todas, es gravísimo. Lo que hay que hacer ahorita es ordenar la ley para saber ahora sí cómo le hacemos para que no vuelva a ocurrir. Es eso. Sí, de acuerdo, gracias, maestro, por sus consideraciones. Bueno, pues es la 1:14 p.m, perdón, nos extendimos y bueno, mantenemos el contacto permanente para dicho documento que hizo referencia a usted y pues proceder, presentar a los tomadores de decisiones, acercarles ese sentir. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra antes de culminar, de pasar al punto 7 de la orden del día y dar por finalizada esta sesión? De acuerdo, ok. Damos entonces por finalizada esta reunión. Que tengan todos buenos